Te damos la bienvenida a nuestro espacio de Iglesia Casa de Dios y ahora te invitamos a escuchar un mensaje de fe y esperanza para tu corazón. De lo que había querido decir Jesús, pero nosotros que estamos del otro lado de la historia, entendemos lo que significa cargar una cruz y cargar específicamente esa cruz, ¿sí? Sabemos todo lo que hay detrás de esa cruz, pero sin embargo fue no solo fue no fue una propuesta, fue un mandato. Dijo: el que quiera, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿sí? Hay una cruz por tomar, y dice no solamente una vez, sino cada día, y recién ahí puede seguirme. Y en Lucas capítulo 14, versículo 27, dice: y el que no lleva su cruz, sigue hablando Jesucristo, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, por un lado agradecemos cuando vimos todo lo que pasó a nivel histórico, el sufrimiento que pasó Jesús, ese desgraciado momento. Realmente uno tenía un cierto alivio y decía: menos mal que no fui yo. Pero de pronto encontramos que Jesús había dicho que si nosotros no tomamos esa cruz, ¿sí? Esa misma cruz, no podíamos participar con Él, no podíamos ni siquiera seguirle, ¿sí? Y hay antecedente de esto, porque cuando el Señor me habló, ayer lo estaba preparando este mensaje, y lo primero que me vino a la mente, yo busco antecedentes acerca de gente que haya cargado, y no solamente cargado la cruz, sino la misma cruz de Jesucristo. Porque Jesús, si lo dijo, evidentemente tenía que dejar un respaldo de esto, evidencia de todo esto que él decía. No solamente lo dijo, no solamente fue asentado por los que estaban ahí, que lo anotaron, sino que también el antecedente sucedió en el mismo momento en que Jesucristo llevaba la cruz, cargó la cruz y lo llevaba al Gólgota o al monte de la calavera, donde iba a ser crucificado. Cuando él, dice Mateo capítulo 37, versículo 32, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y les cuento muy rápidamente el contexto. Jesucristo ya había sido sentenciado a muerte. Cuando fue sentenciado a muerte, previamente pasó por todos los castigos que ya conocemos. Todo ese flagelo con esos látigos especiales para provocar el máximo de dolor, más allá de los insultos, golpes y todo lo demás. Cuando le dieron hasta más no poder, comienza el camino y le dan la cruz para comenzar a caminar con la cruz. Él toma la cruz y comienza a caminar. Y saliendo ya propiamente del camino hacia el monte de la calavera, claro, las fuerzas, después de haber sido tan castigado, las fuerzas de Jesús no daban para más. Debe haber caído seguramente, y en ese momento pasaba una persona que se llamaba Simón. Simón venía del campo. Simón era de la región de Cirene, así que por lo tanto se presume que era un hombre de tez negra, ¿sí? De raza negra, de grandote, porque en cuanto lo ve el romano, ¿sí? Lo señala y le da la orden: usted cargue esa cruz. Simón se estaba asomando y quería ver qué pasaba. Venía del campo, venía de su trabajo y vio muchedumbre, movimiento, qué sé yo, me voy a acercar a ver qué es lo que pasa. Y de repente estaba cargando la misma cruz que estaba cargando Jesucristo. De hecho, dice el texto que iba Jesucristo caminando adelante en un momento y Simón mismo llevaba todo el peso de esa cruz, ¿sí? Imagínense el madero ese que soportaba el peso de un hombre adulto. Tenía que ser muy pesado, el calor, los gritos. Gracias daría a Simón de que los látigos no eran para él, porque los látigos era la parte dura y esa era la que correspondía a Jesús, y esa la llevó él. Y la llevó todo el trayecto.
lo llevó todo el trayecto. Son detalles que a veces pasan desapercibidos en las lecturas. Sabemos que Jesucristo cargó la cruz y la cargó un tramo y después la cargó Simón, de Simón de Cirene. Ahora, cuando llegaron al monte llamado la Calavera, donde ahí mismo iba a levantarse esa cruz con el cuerpo de Jesucristo clavado, hasta ahí llegó Simón. Llegó hasta ahí y yo creo que ahí se hizo, menos mal que esta parte no me corresponde a mí. Fue durísimo hasta acá, fue durísimo el peso que llevé, lo que sufrí, lo que transpiré, porque aparte era colina arriba, ¿sí? Cuesta arriba, con ese peso que solamente esos tablones gigantes podían tener, pero la peor parte no le tocó a él, la peor parte le tocó a Jesús. Pero evidentemente se cumplió la palabra del Señor, que nos invita en un momento determinado a participar de llevar esa cruz. Si me acompañan a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, Pedro empieza a describir al cristiano de hoy en día, porque aparentemente no solo Jesús lo había afirmado de que todos teníamos que tomar la cruz y seguirle para poder ser discípulo de él, no solo dejó evidencia de que un hombre llamado Simón llevó en parte el peso de su cruz, sino que después también viene Pedro y reafirma todo esto de que no solo fue Simón, sino que cada uno de nosotros, afirmando las palabras de Cristo, y vamos a tener que llevar esa cruz en un momento. Y dice así Pedro, lo describe de esta manera: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les sobrevino, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y yo quiero detenerme un minuto acá, porque eso mismo le pasó a Simón. Simón estaba mirando así, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y el romano lo señaló y le dijo, usted, sin explicación alguna, ustedes saben cómo eran los romanos, y bastaba con una vez sola decirlo. Usted tome esa cruz. De repente se ve como las expresiones de Pedro acá, que dice, no te sorprendas por la prueba de fuego que de repente te sobrevino, como si fuese alguna cosa extraña. Claro, si él hubiera escuchado anteriormente, si le hubiera seguido a Jesús anteriormente, hubiera escuchado estas palabras cuando Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame. Y el versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, no solo nos dice a nosotros que vamos a participar, sino que encima al participar de los padecimientos, el mismo padecimiento de Jesucristo, o por lo menos en esa parte nada más, encima vamos a encontrar un gozo. Es un misterio, pero en medio del padecimiento, aparentemente, en medio de esa revelación, de esa gloria, vamos a descubrir un gozo que no esperábamos. En el versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. La palabra vituperados es rechazados o no aceptados, es como que la sociedad te da vuelta la espalda, el rostro, ¿eh? Es una cosa así, podemos tomarlo. Y eso fue lo que Jesucristo padeció cuando llevó la cruz. Y en parte lo vivió Simón también, vivió esto. Y en parte nosotros también al cargar nuestra cruz tenemos que sentir esto. Sin embargo, Pedro dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es decir, felices, ¿no? Bienaventurados significa felices. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que, el versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno.
¿Ustedes saben quiénes eran los únicos en la época de los romanos que sufrían ese padecimiento tan terrible que era la crucifixión? Los que llevaban la cruz eran los malhechores, eran los asesinos, eran los ladrones, lo peor de lo peor llevaban. Y ellos dicen, y Pedro dice, así que ninguno de ustedes parezca como homicida, ¿sí? O como ladrón. Pero, y el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cristo, cuando llevaba la cruz, no tenía de qué avergonzarse, ¿sí? Y nosotros, cuando carguemos esa cruz, no tenemos de qué avergonzarnos. No la vamos a cargar como malhechores, no la cargamos como ladrones, la cargamos como cristianos, ¿sí? ¿Y saben qué significa la palabra cristiano? No sé si recuerdan, pequeño Cristo. Cada uno de nosotros somos un Cristo pequeño o pequeño Cristo, que estamos llevando una partecita de ese tramo de la cruz. El versículo 13, donde dice, nos tenemos que gozar y alegrar dentro de esos, porque somos participantes, ¿sí? de esos padecimientos, lo que solemos padecer como cristianos, ¿sí? Dice que ahí va a haber una revelación de su gloria. Y esto realmente a mí lo he leído un montón de veces este versículo. Y realmente, como lo empecé ayer a leer, no tuve tiempo de explotarlo al máximo. Sé que hay algo oculto detrás de todo esto, hay algo más profundo que me está llevando el Señor a descubrir para mí, para mi propia vida. Pero lo que sí quisiera decirles, que cuando dice la revelación de su gloria, que vamos a descubrir en esos momentos, yo pensaba, a ver, ¿qué revelación de gloria uno puede descubrir cuando uno está pasando y cargando una cruz? Porque ahí fue el padecimiento de él, ¿sí? Sin embargo, cuando fue ejecutado la sentencia de Jesucristo como culpable, ¿sí? Él dijo, a partir de ahora van a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Es tremendo. Y ahí comenzó todo esto que les digo yo. El martirio, el flagelo, los latigazos, los golpes, la cruz, la crucifixión y la muerte. Es como que diciendo, esta parte es la más gloriosa, esta parte es la gloria que se tiene que revelar al mundo. Y yo me preguntaba, hay algo que se me está escapando, porque uno cuando lo veía a Cristo antes de ese momento, haciendo milagros, y de repente el ciego empezaba a ver, uno decía, eso es la gloria de Dios, y la gente decía, gloria a Dios, y gritaba gloria a Dios. Pero no entendían que eso no era la gloria que Jesucristo quería revelar al mundo. No eran las señales, no era levantar al paralítico, no era hacer multiplicar los panes y los peces. La gloria que Dios quería revelar, o esa revelación que Dios quería revelar al mundo, cuenta claramente desde el momento que Él es sentenciado hasta que Él es crucificado y muerto. Que no es otra cosa que este mensaje. Es la perfecta y más sublime expresión de amor hacia la humanidad injusta. Esa es la verdadera expresión de la gloria de Jesucristo. Cuanto uno más se acerca a Cristo, si yo me acerco a Cristo voy a ver ahora una luz inaccesible, voy a ver esto, los ángeles, la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando uno se acerca es lo choqueante, lo perfecto, lo sublime de su amor. Esa expresión, la expresión y fue al máximo expresada en el momento en que empezó a ser castigado y crucificado y sepultado. Ese es el momento fundamental. Después todo lo demás eran señales de ese momento, de la expresión máxima de amor de Jesucristo para nosotros. Y el haber cargado la cruz hasta su muerte es la mayor expresión de amor para la humanidad. Hay dos mandamientos, ¿sí? Nosotros sabemos que la ley está vigente, nada más que sucedió con Cristo una ley mejor para seguir la gracia, pero la ley está vigente.
y el que quiera cumplirla la puede cumplir si quiere. Y por eso se habla de 2 mandamientos, 2 nada más. Que si uno cumple esos 2 mandamientos, cumple con toda la ley habida y por haber y los profetas. Pero tiene que cumplir solamente con esos 2. Y eso le preguntaron a Jesús y él lo respondió. Y dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Y el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2, el que cumple con esas 2, cumple con todo, se pone a cero con Dios, cumple con todas las leyes que se tenga que cumplir. Y Jesús, por eso ese fue el momento de más gloria, por eso Pedro dice la revelación de esa gloria, en ese momento de padecimiento, lo logró, Jesús lo logró, porque mientras cargaba esa cruz, lo único que hacía es dar todo su amor, poner a Dios por sobre todas las cosas, en su obediencia, hasta la muerte hacia Dios, y al mismo tiempo hacia el prójimo. Cumplió con esos 2 mandamientos en forma perfecta. Obedeció a Dios y se dio hacia el prójimo, hasta la última gota de su sangre. Y es interesante que Jesús, cuando nos dice que tomemos nuestra cruz, nos quiere hacer participantes de esto, nos quiere hacer probar un poquito de esto. Por supuesto que si no es porque Él completó la obra, Él terminó muriendo, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Pero es como que en la representación de Simón, que le permitió llevar la cruz ese tramo, nada más, es como que de alguna manera nos pide a nosotros lo mismo. El amor por completo hacia el Padre y hacia el prójimo. Si cargas la cruz, la representación de esa cruz es eso. Este es uno de los aspectos que podemos hablar acerca de cargar la cruz. Es uno. Depende del predicador que ustedes van a escuchar, depende de las experiencias, van a escuchar muchos aspectos, hay muchos. Pero creo que esencialmente el principal, la obediencia de haber cargado la cruz, encierra estos 2. El amor al Padre y el amor perfecto hacia el prójimo. Cargando la cruz, Jesús demostró su fidelidad y amor a Dios y al prójimo. Esa tiene que ser nuestra gran revelación. Por eso Jesús dice, Pablo decía, cuanto más débil soy, más fuerte soy. En la debilidad, porque Él se daba todo hacia la iglesia. Y él había sido golpeado, perseguido, torturado, pasó todas. Pero decía, cuanto más débil soy, más fuerte soy, porque más esa gloria de amor de Jesucristo se le revelaba a su vida, ¿sí? Y esa cruz debemos cargarla diariamente. Quiero terminar leyendo Mateo 25, 31, Mateo capítulo 25, versículo 31, porque podemos concluir que en un aspecto de la cruz, cuando hablamos de la cruz, podemos decir que es amar a Dios y amar al prójimo. Y increíblemente, mucha gente ni siquiera supo que lo hizo. Los cristianos estamos tratando de estar atentos a esto. Pero mucha gente aparentemente no, ni se dio cuenta, porque lo hizo quizás sin saber. Inclusive hay cristianos que cargan su cruz y no se dan cuenta que están cargando la cruz, que están obedeciendo y que están obedeciendo a Dios y dándose por el prójimo. En Mateo 25, 31 dice, al 41, ¿no? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá la oveja a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo,
Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, fíjense qué curioso, ¿no? Los justos, dice, no está hablando de la gente, los que están del lado de los cabritos, los justos, los que estaban en comunión con Dios, los que obedecían, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Es decir, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que cargamos esa cruz? ¿Cuándo fue que que fuimos obedientes y cargamos esa cruz como la cargó Simón? Y Jesús, es decir, el Rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.